Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Coca-Cola, destapando felicidad. Presentan Educación Tributaria Paso a Paso, desde el Centro de Capacitación, con los auspicios de Osvaldo Bucci, Logística Producciones, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Fotriem, educación de posgrado. Muy buenas noches, de nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso, y un mes muy pero muy importante para el sector productivo, para los productores, especialmente de soja y también de otros productos agropecuarios, porque con este nuevo IVA, ¿sabe qué? Antes de que termine este mes, y si se ha entregado el producto, debe necesariamente facturarse esa entrega de la soja. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué hace el productor, aunque aún no sabe ni siquiera a qué precio va a vender su soja? ¿Y cómo hacen los silos y los acopiadores para obligarle al productor a facturar? ¿Y cuáles serían las posibles contingencias que estos representan para cada una de las partes? Pero en primer lugar queremos agradecer a las empresas, gremios e instituciones que hacen posible que su programa Educación Tributaria Paso a Paso llegue hasta sus hogares. Estas empresas son Coca-Cola Company, destapa la felicidad con Coca-Cola. Desarrollos Madereros, trabajar con la naturaleza es un buen negocio. ABC, el diario más completo. SAM, negocios bien hechos para su división online. Powerform, el éxito físico en pocos minutos. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Fotriem, educación de posgrado. Y Vicio, déjame uno. Y como justamente le decía, este mes de junio es sumamente importante para los productores agropecuarios, para los contribuyentes del IVA agropecuario, para los proveedores, para la fuerza productiva más importante de nuestro país. Ya habíamos mencionado que tenemos a disposición nuestro libro de el cuadernillo de ejercitarios prácticos del nuevo IRAGRO e IVA agropecuario, cómo se llenan todos estos nuevos formularios, y también este libro que contiene las últimas disposiciones, sobre todo una muy pero muy importante que es la RG 28. Recuerde que ahora está venciendo para el primer grupo un periodo corto de liquidación del nuevo IRAGRO. Todo usted esto lo puede tener aquí en nuestro cuadernillo de ejercicios prácticos, pero le tengo una muy pero muy buena noticia. Por fin, y digo por fin porque anunciamos muchas veces y esperamos que salga la última resolución para que esté totalmente actualizado. Tenemos nuestro libro, el nuevo IRAGRO e IVA agropecuario aplicados al ejercicio 2014, con 356 páginas que hablan de todo. Hablan de todo. Este libro, atención, si usted está pensando, señor productor, que este es un tema solamente para los profesionales contables o los silos, etcétera, no es así. Los cambios son muchísimos. Por eso nos hemos tomado casi 6 meses para escribir este nuevo material, que no solamente es indispensable para poder liquidar el IRAGRO y el IVA agropecuario, sino indispensable para usted que no conoce ni tiene idea de tributación. Y le quiero mostrar rápidamente algunos capítulos. En el primer capítulo tenemos la ley 5061 y sus principales modificaciones. Si usted tiene dudas, por ejemplo, de qué está grabado con la tasa del 5, qué está grabado con la tasa del 10, lo va a poder entender aquí. En el capítulo 2 habla de todo lo que es renta de actividades agropecuarias. ¿Cuándo una persona tiene que estar inscrito como contribuyente? ¿Cuál es el único hecho
por el cual no requiere estar inscrito como contribuyente y los nuevos documentos que debe firmar de acuerdo a la resolución número 28. Y atención ahí, porque siguen habiendo confusiones de los productores que le entregan una parte a su hijo, otra parte a su vecino, para no querer facturar más de 60 millones de guaraníes. Estamos explicando todo esto en esta parte. Y también algunos problemas, por ejemplo, que vamos a ir hablando con el tema de las sociedades rurales, etcétera. Fíjense, en el tercer capítulo hablamos del régimen de liquidación del contribuyente rural y del pequeño contribuyente rural. Le explicamos cómo se debe liquidar completo. En el cuarto capítulo, la determinación de la renta neta imponible, cómo se hace para liquidar por el régimen contable. Esto sí, ya es muy específico para los contadores y muy necesarios. Gastos deducibles en el IRAGRO. Resulta que ahí hay una gran cantidad de normas nuevas. Lo que tuvimos que hacer es compaginar todo lo que es deducible en el IVA, todo lo que es en el IRASIS, y ver cómo ha cambiado en el IRAGRO. Análisis por análisis, más de 100 páginas dedicados a los gastos especiales. Le enseñamos, por ejemplo, cómo tiene que hacer con los víveres, cómo tiene que hacer con la contratación de contratistas rurales independientes. Fíjese todo lo extenso, miren en pantalla por favor, que es este capítulo: remuneración del personal superior, beneficios adicionales a los trabajadores y la cantidad de gastos no deducibles. El capítulo 6 habla de la evaluación y ajustes de activo y pasivo que se desarrolla justamente en la parte del ejercitario. Pero acá hay una parte, casi me salté, lo más importante: liquidación, declaración jurada y retenciones en el IRAGRO. Miren que hay cambios que vamos a ir hablando hoy en la parte de retenciones del IRAGRO. Y acá, el nuevo IVA agropecuario. A través de este nuevo IVA agropecuario, ahora en el mes de junio, está venciendo el plazo para todos aquellos que han entregado algún silo soja, que necesariamente sepan el precio por el cual van a transferir, o no sepan, se traten de operaciones a futuro, ahora en este mes de junio deben facturar. Y ahí de eso vamos a hablar hoy, porque esto trae una consecuencia muy importante. Van a tener que sacar plata para poder pagar, y eso está aplicado acá en el nuevo IVA agropecuario, los elementos, cómo se puede hacer, que vamos a ir viendo. Y este creo que ha sido el capítulo que más trabajo me llevó, el instructivo de autofacturas, porque las reglas de la autofactura, que ya lo hemos tratado también en este programa, han variado bastante. Acá se habla todo, se da incluso los modelos que se tienen que hacer firmar como contratista rural independiente, como proveedor de ciertos productos agropecuarios que no se requiere facturar. Bueno, este capítulo es muy, pero muy importante. Y el último, de los contratos rurales. Mire que han cambiado las reglas de los contratos rurales para el IVA y para el IRASIS y para el IMAGRO. Así que, bueno, todo esto ya está justamente, ya lo puede usted adquirir. Ingrese a nuestra página web www.ruoti.com.py. Ahí va a encontrar nuestra tienda online y también va a encontrar nuestros distribuidores, o directamente llame a realizar sus pedidos al 021-660088. Pero ¿qué le parece si a la vuelta del corte hablamos ya de qué pasa con lo que se tiene que facturar ahora? ¿Cuál es la consecuencia para el productor que entregó la soja y no facturó, para el silo que tiene la soja y no tiene la factura, y también otras cuestiones que hay que cumplir en este mes de junio? Vamos a un corte y volvemos con más educación tributaria paso a paso.
volvemos aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Recuerde, ingrese a nuestra página web www.ruoti.com.py. Ahí podrá encontrar nuestra tienda online con estos materiales y también estamos convocando para que se unan a nuestro grupo de especialistas en impuestos, en auditoría y sobre todo esta rama nueva que es la parte agropecuaria. Vamos a estar en Pedro Juan Caballero con nuestro diplomado de actualización en esa zona que tenemos nuestros egresados también. Ya vamos a estar en Pedro Juan Caballero, así que para toda la zona de Amambay le estamos aguardando justamente para nuestros cursos. Bueno, y le hablaba por qué es tan importante esta fecha. Resulta que primera vez este año los productos agropecuarios están grabados con el IVA a la tasa del 5%. Eso trae nuevas reglas del juego, sobre todo en los commodities como son la soja, el trigo, maíz, en donde el productor no fija el precio automáticamente, sino lo fija posteriormente, que es lo que se conoce normalmente como ventas a futuro. Pero ¿qué pasa? Jurídicamente, cuando hablamos del impuesto al valor agregado, yo me pague o no me pague mi cliente miremos lo que dice nuestro libro, con la entrega del bien, con la emisión de la factura o cuando recibo algún anticipo de dinero, sí o sí, ya tengo que facturar. Y acá justamente el libro nos dice, bueno, mire, el decreto de la reglamentación de documentación te dice todos los momentos que uno tiene que facturar el IVA, pero esto traería un problema muy grande porque los commodities se manejan de diferente manera y esto traería el problema para el productor que si al entregar el producto tendría que facturar, tendría que pagar el IVA en el mes siguiente ya y él todavía ni siquiera fijó el precio. Y para el comprador, como se va a facturar por un precio referencial, tendría que hacer ajustes posteriores. Entonces se establecieron reglas especiales que fueron negociadas, y yo diría mal negociadas o consensuadas, depende del término que se quiera usar, con los gremios, porque se puso una fecha tope. Y las reglas son estas. Si para la venta del producto se fijó el precio, yo le entrego la soja, el maíz o cualquier producto, ya tengo que facturar. Emito la factura, tengo que pagar el IVA o me pagan parcialmente por esa venta, aunque no entregué nada, tengo que facturar. Pero para la venta de productos sin precio determinado se estableció una regla especial. Yo te entrego el producto, pero todavía no fijamos el precio, no hace falta que me factures. Solamente me vas a facturar si me vas a pagar un anticipo. Además, si fijamos la fecha del precio, si fijamos posteriormente el precio en una fecha, ahí me vas a facturar. Si fijamos el precio, ahí me vas a facturar. Pero, ¿qué pasa si no fijamos? Entonces la SED dijo, no, siempre todos son evasores, todos tenemos que poner una fecha tope, porque sí o sí una fecha tope vamos a poner. Entonces se estableció una regla especial y se dijo, bueno, vas a poder entregar el el producto con una boleta de recepción del producto, con el pesaje, que va a ser muy importante, que va a formar parte de tu archivo tributario y es el que me va a mostrar cuándo vos entregaste el producto al silo, al acopiador, al comprador. Pero te voy a poner una fecha límite, y ahí están las fechas límites en nuestra página 277 del libro. La fecha límite para que vos me factures la soja es ahora, el 30 de junio. El maíz en octubre y el trigo en diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, necesariamente se haya
fijado el precio, no se haya fijado el precio entre el productor y el comprador, el productor que entregó la soja al silo, al acopiador o al comprador, tiene que emitir la factura. ¿Y tiene que emitir la factura? Sí, ahora antes del 30 de junio. Y nos preguntamos en el libro, ¿quiere decir que se fije o no se fije el precio de la venta de la soja entregada al acopiador, se debe facturar en el mes de junio? Sí, sí y sí. Incluso nos preguntaron, ¿qué pasa si es soja tardía y recién entregamos y ni siquiera vamos a facturar recién el año que viene? Lo mismo, sí o sí, tenés que facturar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién sería el responsable si no se emite la factura por la soja? El primer responsable sería el productor, por no haber emitido la factura. Pero el segundo responsable, y esto estamos analizando en nuestro libro rápidamente, el comprador, por no haber exigido la factura. Entonces, recapitulando, ahora el productor que ya entregó su soja tiene la obligación de emitir la factura por el valor que la soja daría hoy de acuerdo a sus términos del contrato. Si después le va a pagar más o si después le va a pagar menos, va a hacer ajustes con notas de débito o crédito correspondiente. El acopiador, silo o comprador no puede tener granos que no hayan sido facturados. El fisco va a controlar todas sus boletas de recepción y todo tiene que estar facturado para el 30 de junio. Entonces, ¿cómo puede un comprador obligar al productor a que les pida la factura? Porque el comprador le puede obligar, bueno, si no te pago, si es que no me traes la factura, pero acá ni siquiera le va a pagar. Entonces, ¿cómo le puede obligar? Y la verdad que son cosas que se negociaron mal. No hay forma que le pueda obligar. Nosotros lo que recomendamos es que el silo, el comprador, le haga una intimación. Que le diga, bueno, y acá incluso le ponemos un modelo, fíjese, le ponemos un modelo. Señor, usted tiene esta boleta de recepción con entrada al producto número tal, de acuerdo a la ley, usted me tiene que facturar el 30 de junio y le intimo a que me facture, porque de lo contrario, yo sería responsable por su incumplimiento de la obligación. Este es un modelo que estamos poniendo, pero en realidad no hay forma en que se pueda hacerle firmar la factura, ni siquiera decirle no te pago, porque ni siquiera se está hablando de pagar. El productor va a decir, no quiero lo que me pagues, recién me vas a pagar cuando yo fije el precio contigo. Entonces, es un problema que tenemos. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto para el productor? ¿Y por qué el productor no querría facturar por esto? Y acá hicimos un flujograma que tenemos, porque el productor que entrega granos en abril del 2014 sin precio a fijar, por ejemplo, debe facturar antes del 1 de julio, 30 de julio. En este caso, en este mes, se va a producir el devengamiento del IVA. Es decir, la factura va a ser en el mes de junio. Se facturó por X cantidad y hay que pagar un IVA de 5 millones de guaraníes, 10 millones o 20. Este productor que no recibió nada en el mes de julio, como dice nuestro gráfico, a ver si puedo, en el mes de julio, aun cuando no recibió nada, se produce el devengamiento del IVA y va a tener que pagar el productor el IVA. Por eso es que el productor no quiere entregar, no quiere facturar, pero no solamente se va a dar con relación al IVA, sino también el devengamiento del IRAGRO, porque el monto se va a computar como ingreso grabado en el ejercicio 2014 para el IRAGRO. Es decir, el productor va a tener que pagar 2 impuestos y todavía ni siquiera sabe a qué precio le va a vender el producto. Y así están las normas. Ahora, cuando le vende el producto, supongamos que
va a fijar recién el precio en febrero del 2015, después de mucho tiempo, a un precio menor que es consignado en la factura. Va a utilizar como débito o crédito recién en ese mes correspondiente. Entonces, este es un problema que hay ahora. Concluyendo, el productor tiene la obligación de expedir la factura por toda la soja que ha entregado de cualquier año hasta este año, hasta el mes de junio. Debe expedir la factura. El acopiador, comprador o silo debe intimar a sus clientes a que le entreguen la factura para demostrar que ha sido diligente, porque no va a poder tener en su posesión soja que no haya sido facturada, y eso va a ser controlado por justamente eso que hablábamos, la boleta de recepción de granos. Todo esto en nuestro libro, le muestro otra vez nuestro libro, aquí en nuestro libro, el nuevo IRAGRO IVA agropecuario aplicado al ejercicio 2014 que acabamos de lanzar. Bueno, a la vuelta del corte vamos a ver un tema muy pero muy importante que también cambió: límites para contratar a las personas que trabajan en el campo en forma independiente a partir de la resolución número 28 recién dictada. Vamos al corte y volvemos con más educación tributaria paso a paso. Muy bien, y continuamos justamente con los cambios más importantes del agro, que es uno de los sectores muy, pero muy importantes para nuestra economía, pero no solamente estos cambios se dan para los que trabajan directamente en actividades productivas, sino también en actividades conexas como son limpiezas, alambradas, etcétera, y los famosos contratistas rurales independientes. ¿Cómo hacemos para documentar? Cada vez más control tiene el uso de la autofactura. Y como les dije al inicio, este fue uno de los capítulos que más nos llevó tiempo explicar bien el uso de la autofactura, porque a partir del 2014 cambia para todos. Y esta aplicación que está en nuestro libro no solamente sirve para el IRAGRO, sino también para los demás impuestos y los demás tipos de contribuyentes. Atención, no compre facturas por prestaciones de servicios que no son reales, so pretexto que en realidad usted pagó, pero no tenía la factura legal y otro le ofreció para que le cierre la caja. Eso es una evasión, eso es una mentira, tiene una consecuencia tremenda, y felicitamos el actuar de la Administración Tributaria y los fiscales de delito económico, y apoyamos toda persecución a empresas, empresarios y profesionales que recomiendan a sus clientes o realizan incluso la producción o simple utilización de estos documentos no auténticos. Esto no puede continuar así y felicitamos la actuación. Pero justamente uno de los documentos para demostrar que salió ese dinero es la autofactura. Y en el capítulo que tenemos acá, estoy en la página 295 del libro, tenemos el instructivo de autofactura, que como les dije fue un capítulo muy pero muy difícil de hacerlo. ¿Qué son las autofacturas? Son documentos expedidos por los contribuyentes. Solo los que son contribuyentes pueden expedir autofactura para la adquisición de bienes y servicios de personas físicas que no son contribuyentes o están exonerados del impuesto. ¿Y por qué están exonerados? Porque no se cumplieron los requisitos establecidos en la propia ley. Entonces, ahora, esto ha cambiado las reglas. ¿Cuándo yo puedo utilizar la autofactura? Primero tenemos una regla general para todos, que es cuando no son contribuyentes de IVA. Y acá tenemos esta lámina así: cuando no son contribuyentes del IVA,
solamente por servicios personales, porque son prestados en forma independiente y porque no son profesionales. Quiere decir que no es posible que ni un solo profesional firme autofactura. Y acá, uno de los cambios más importantes para todos los contribuyentes es que si voy a contratar a alguien, aunque sea para que venga a hacerme un servicio de telemarketing o de llamadas en la oficina, solamente hasta este monto que tenemos en pantalla, 12 salarios mínimos, 19 millones aproximadamente, sumando los ingresos día a día. Entonces, acá hay que crear un departamento especial porque las autofacturas hay que sumarlas día a día. Pero acá es donde hubo un cambio. Y acá tenemos, voy a pasar rápido esta parte, son todos los casos de autofactura, pero acá están las nuevas reglas exigidas recientemente por la RG 28 y nuevos documentos que hay que firmar. Primero, ¿quiénes pueden emitir autofactura? Solamente las personas físicas exoneradas de la obligación del IRAGRO o del IVA agropecuario por la venta de productos agropecuarios. Y ahora hay una exigencia. Primero, no tienen que superar los 36 salarios mínimos y no se hubieran firmado contratos de venta por valor superior a dichos montos. Atención, hay que sacar la constancia de no ser contribuyente y en este libro presentamos también un modelo de declaración jurada que me dice que yo no he llegado a este monto. Pero los acopiadores o pequeños productores y los trabajadores relacionados con las personas que trabajan en los rubros de la construcción. Ejemplo, personas que van a hacer limpieza del campo, personas que van a hacer reparación de alambradas, los llamados contratistas rurales independientes. Ahora hay un cambio importante. Antes podían simplemente firmar autofacturas por montos, no decía ningún monto, pero ahora, a partir de que salió esta nueva resolución, me cita un monto. Si vos le contratás a un alambrista, a una persona que te va a hacer un pozo, a una persona que te va a hacer la apertura de caminos o simplemente limpieza del campo, solamente le vas a poder pagar hasta 36 salarios mínimos que se van a ir computando día a día. Sobrepasado ese monto, ya no le vas a poder firmar la autofactura. Y estos son justamente una de las novedades. Y acá le leo una parte que tenemos en pantalla. Quiere decir que si un contratista rural independiente solamente me podrá prestar sus servicios en un establecimiento agropecuario para la construcción de cercas, tajamares, corrales, bretes, silo, hasta 59 millones aproximadamente, y la respuesta es sí, solamente hasta ese monto. Aunque se ha establecido una retención del 3%, aunque le retenga, lo mismo, ese es el límite. Y ahí se exige que se firme una manifestación de no haber llegado a más de este monto. Pero ahí no está todo. Complejo es el tema. Pero resulta que eso solamente lo pueden hacer aquellos que liquidan el régimen, liquidan el IRAGRO por el régimen contable. Miren lo que dice la página 301 de nuestro material. La presente disposición, es decir, poder contratar a los contratistas rurales independientes, aunque sea hasta 36 salarios mínimos, no es aplicable para los contribuyentes que liquiden el impuesto por el régimen del mediano y del pequeño contribuyente rural. Y ahí el artículo 8 de la RG 28 es categórico y dice: el contribuyente, el pequeño contribuyente, del mediano y contribuyente podrá deducir los costos y gastos que se encuentren debidamente documentados. Para este fin, no serán considerados como deducibles
los egresos documentados con autofactura. Es decir, si el pequeño o mediano contribuyente quiere realizar esas operaciones, no los podrá hacer ni siquiera con la retención, que no han sido designados como agentes de retención. Y aunque haya retenido, no va a poder usar como gasto deducible. Entonces, es muy, pero muy complicado. Y se crea un nuevo documento. Yo necesito presentar incluso un nuevo documento para la firma. Tengo que sacar primero la constancia de no ser contribuyente. Y acá en la página 305, lo primero que tengo que hacer es tener la fotocopia de la cédula de identidad. Tengo que ingresar a la página web, ahí tienen todos los datos, y sacar la constancia de no ser contribuyente. Pero atención, personas que van a contratar a estas empresas o contribuyentes que van a contratar a estas personas físicas. No basta ahora con el certificado de la constancia de no ser contribuyente, sino que además se exige un nuevo documento, la constancia de que no han superado el monto de 36 salarios mínimos o que no tienen un contrato con el productor en el cual está previsto que el valor total de la adquisición en el año va a ser 36 salarios mínimos. Una cosa bastante complicada. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, atención. Ahora entonces, para contratistas rurales e independientes, también para compras de pequeños acopiadores a nivel rural, tengo que tener la fotocopia de la cédula de identidad, tengo que sacar de la página web la constancia de no ser contribuyente y hacerle firmar otra constancia, que no hay el modelo en la SED, que no está en ningún lado el modelo. Nosotros jurídicamente hemos hecho este modelo que tenemos en la página 306 del libro, en donde dice: por el presente documento, el que suscribe fulano de tal, en carácter de productor agropecuario, en uso de mis facultades, manifiesto que no he llegado a 36 salarios mínimos y la declaración jurada, etcétera. O sea, es bastante complicado. Y todo esto lo vamos teniendo en los materiales que estamos mencionando. Entonces, nuevas reglas para uso de autofactura, nuevos documentos que tienen que estar en el archivo tributario, nuevas disposiciones que nosotros podemos decirle a ustedes así, rápido, como un flash por el tiempo escaso de televisión, pero ustedes tendrán que leer y aplicar. Y atención, no es suficiente leer el decreto para poder liquidar el IRAGRO. Hay que entenderlo y comprenderlo, y para eso recomendamos justamente nuestros materiales, nuestro impuesto a la renta de las actividades agropecuarias, IRAGRO, IVA agropecuario, que es justamente nuestro cuadernillo de ejercicios prácticos, y también esto que tenemos aquí en pantalla y que es nuestro nuevo libro del IRAGRO e IVA agropecuario aplicado al ejercicio 2014, recientemente lanzado, ni siquiera tuvimos tiempo de lanzarlo, puesto a disposición de los productores, de los contribuyentes. Ingrese a la página web www.ruoti.com.py, haga sus pedidos o también en nuestros diferentes puntos de venta. Vamos a un corte y volvemos con más cuestiones que hay que saber ahora de este nuevo IRAGRO y del IVA agropecuario. Y volvemos con más educación tributaria paso a paso. Recuerde que aún tiene tiempo de incorporarse en este mes de junio a la segunda convocatoria para ser especialista en impuestos, especialistas en auditoría. Un saludo muy, pero muy grande a la gente de Alto Paraná
que nos acompañó. Estuvimos en nuestra jornada del IVA ya analizando justamente todas las nuevas disposiciones del IVA. Este también es uno de los nuevos materiales que lanzamos, el nuevo marco legal del IVA, que estamos teniendo nuestros gabinetes de análisis del IVA totalmente concordado. Aquella resolución que fue modificada por la resolución de la resolución de la resolución de la resolución, porque lastimosamente, últimamente, así son las disposiciones de la SED, todas actualizadas. Saludo a la gente de Alto Paraná, estuvimos 140 profesionales con una lluvia tremenda, pero valió la pena. También a nuestra gente de Asunción, 230 personas participantes en nuestro gabinete para conocer y discutir las disposiciones del IVA que forman parte de nuestros alumnos que quieren aprender verdaderamente y asesorar a sus clientes y no cometer esos errores como aquellos asesores que le asesoran, por ejemplo, comprar facturas falsas. Bueno, vamos a otro tema. Recuerda que uno de los problemas en el campo es la realización de otros servicios que no son típicamente del campo, pero que tendrían que pagar otro impuesto, como por ejemplo el alquiler de las máquinas. Yo tengo mis máquinas alquiladas, tengo mis máquinas y no solamente quiero usar para mi establecimiento, sino para optimizar los recursos y costos de las mismas, quiero alquilarle a terceros. O no solamente voy a vender productos que son tipificados como agrícolas y ganaderos, sino otros como por ejemplo plantas, también por ejemplo maderas, también cría de cerdos, etcétera. Entonces la nueva ley había traído una disposición que decía, te doy la posibilidad de que hasta 30% vos puedas pagar de eso tu IRAGRO. Y el resto, si pasás, vamos a ver cómo vamos a reglamentar. Y ahora justamente salió la resolución número 28 que está analizada en el libro con la regla que dice, por la prestación de servicios no agropecuarios por parte de contribuyentes del IRAGRO, serían servicios ocasionales que debieran abonar IRASIS o impuesto a la renta al pequeño contribuyente si no supera el 30% de los ingresos totales en el ejercicio fiscal, van a pagar en forma presunta el 4,35% sobre el valor del servicio y se va a pagar conjuntamente con el IRAGRO. Y si se lleva contabilidad ajustada a las normas contables, van a poder liquidar el IRASIS de acuerdo a dicho resultado. Ahora, si es que las ventas de productos listados también como cerdos, conejos, aves, etcétera, la misma cosa. Si la venta de estos productos no debiera abonar IRASIS o IRP porque no supera el 30% de los ingresos, va a pagar IRAGRO. Pero si supera, entonces ya sabemos que tenemos un nuevo costo impositivo, 4,35, que se va a pagar conjuntamente con el IRASIS. Son reglas nuevas establecidas para las nuevas disposiciones del IVA y del IRAGRO. Otra de las cuestiones importantes y que hablábamos justamente acá es con nuestros, voy a poner aquí en la página 80, hablamos de los condominios. Resulta que, ¿cuáles son los libros que van a llevar los condominios que necesariamente tienen que tributar sobre el resultado contable? Y no hay libros que puedan llevar rubricados porque las personas físicas no están obligadas a inscribirse en el registro público de comercio como comerciante. Entonces, el problema es que arbitrariamente la disposición reglamentaria les dijo, tenés que transformarte en una sociedad anónima. Y eso no es verdad, porque la figura del condominio existe y no hace falta transformarla y es una disposición del Código Civil. La última disposición le dijo, bueno, si no te querés transformar en una
sociedad, constituir una sociedad rural. Y esto es lo que hablamos en el libro. Le leo: ¿puede un decreto obligar a transformar un condominio en una sociedad comercial? La respuesta obvia es no. La otra alternativa es constituir una sociedad rural, que habla justamente la nueva RG 28. Tampoco me puede obligar. ¿Qué sugerimos nosotros? Que se siga tributando por resultado contable y que los libros sean rubricados por el propio contribuyente. Y así hay una cantidad de cuestiones importantes, y al final del libro hablamos también de los nuevos sistemas. Estoy buscando aquí el libro, acá tengo de los nuevos sistemas de los contratos rurales. Acá, por ejemplo, también tenemos cómo se hacen las retenciones. Y atención, cuando voy a aplicar esa retención que hablábamos del 3%, resulta que no es 3%, sino es 3,09278. Y acá le damos el ejercicio práctico, que esto ya se tendría que haber hecho desde enero, cómo realizar las retenciones para estos casos de contratistas rurales independientes. Y también hablábamos de algunas disposiciones como esta que tenemos en pantalla. Acá tenemos, antes de pasar esta me gustaría quedarme acá. ¿De dónde sale el monto de la retención? Estábamos hablando que, por ejemplo, se hace un cálculo. La empresa El Ganadero se encuentra realizando mejoras en su predio rural y realiza las siguientes adquisiciones: del señor Pablo Méndez, no contribuyente, por un valor de guaraníes 15 millones en conceptos de ladrillo, cal. Bueno, ahí se explica la retención. Y como le decía, la gente normalmente aplicaba solo la del 3, pero ahora es 3,092783. ¿De dónde sale esto? Y acá está aplicado: de dividir el 100% entre 97% para hallar el valor incluido de la retención del 3%, y da esta tasa efectiva. Incluso ponemos el modelo de cómo tiene que hacerse el comprobante de retención y la autofactura y todas las aclaraciones. Fíjense, por ejemplo, estas autofacturas para la parte correspondiente alquiler de inmuebles y otra. Bueno, estamos explicando uno a uno los documentos y directamente muchas cuestiones importantes. Y uno de los temas más importantes también es de los contratos rurales. Resulta que, le decía que a partir de las reglas nuevas cambia el esquema de los contratos y es diferente los contratos de locación a parcería y sociedades. Estoy buscando un gráfico acá está. Lo encontramos y el libro te explica, bueno, tenga muy en cuenta porque ahora o es arrendamiento rural o es a parcería o es contrato societario, lo mismo se paga IRAGRO. Ya no es que alquiler paga IVA, paga IRASIS, sino lo mismo se paga. Pero el arrendamiento rural tiene una especificación: es locación de inmueble por precio cierto en dinero o en especie. Va a pagar el IVA a la tasa del 5 y el IRAGRO a la tasa del 10. Acá hay una cuestión importantísima que incluso el profesor Rafa hizo ejercicios prácticos cuando en los contratos de aparcería se reparten los frutos. Atención, no se factura la distribución de frutos. ¿Por qué? Porque a parcería los dos somos socios, no se factura. Entonces, ¿cuándo se va a facturar? Y claramente nos dice el material: si se reparten los frutos, se va a dar la constancia de distribución de frutos. Y recién cuando se venden los frutos, ahí va a estar grabado IVA al 5% con la venta a terceros e IRAGRO al 5% cuando se facture recién. Y la parte de los contratos de capitalización por engorde o en invernada también sería el IVA a la tasa del 5, etc. Y acá te habla los condominios, dice que podrán
optar también por constituir una sociedad rural. En definitiva, muchos, pero muchos cambios. Pero debemos aprenderlos y en forma urgente porque ya ha vencido el primer ejercicio fiscal del IRAGRO, vence ahora en el mes de junio. Y lastimosamente no nos queda más tiempo, solamente quisiera agradecer a las empresas que hacen posible que este programa esté aquí y sobre todo a Osvaldo Bucci, que como siempre me peina, me maquilla, y recordarles que con mayor calma usted podrá ver estos programas a través de nuestro canal YouTube Educación Tributaria Paso a Paso, repetirlos, ver las veces que quiera, ingrese a nuestra página web. Hoy no pudimos traerle la página web, pero las publicidades están cómo ingresar. Así que mucho cuidado con las nuevas reglas del IRAGRO. Esto ha sido todo por hoy y muchísimas gracias a las siguientes empresas: Coca-Cola Company, Desarrollos Madereros, ABC Color, SAM, Powerform, Villa Jardín, Fotrien y Vicio, Déjame Uno. Nos veremos, si Dios lo permite, aquí en su programa Educación Tributaria Paso a Paso. Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Coca-Cola, Destapando Felicidad, presentaron Educación Tributaria Paso a Paso, con los auspicios de Osvaldo Bucci, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Fotriem, educación de posgrado. Fue una realización de Logística Producciones.